Sean todos y cada uno bienvenidos, hermanos, nuevamente, como lo dijo el pastor, ¿verdad? Le damos la bienvenida en esta tarde y les pido que abramos nuestro corazón, ¿verdad?, para lo que Dios quiera hacer hoy con cada uno de nosotros. Empezando conmigo. Hemos estado mirando el libro de Filipenses ya por estas 2 semanas anteriores y hoy vamos a continuar, ¿verdad?, en este estudio de la iglesia de los filipenses, esta iglesia que el pastor Pablo amaba tanto, ¿verdad? Y hoy vamos a estar aprendiendo cómo había un cariño especial que el apóstol Pablo tenía sobre esta iglesia. La palabra de Dios empezamos a leerla, hermanos, y se encuentra en Filipenses 4, del 4 al 5. Esta escritura también la leímos hace un rato al comenzar el servicio de oración para el servicio. Y dice así el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza o vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que seas tú obrando, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Has entregado tu palabra, Señor, y solamente te pido, Señor, que lo que tú ya has hablado, Señor, a mi vida, pueda hacer efecto, Señor, en cada uno de los que van a escuchar, Padre amado. Donde quiera que estén, ya que sea que estén aquí o ya que sean mirándonos por las redes sociales, Señor, te pido que obres en ellos. Y que el gozo que tengo, Padre, en Cristo Jesús no pueda ser quitado, al igual que el gozo que mis hermanos tienen, tampoco pueda ser quitado en medio de las adversidades. En el nombre de Jesús, Padre, oramos y entregamos esta predicación en tu nombre, mi Dios. Amén y amén. La iglesia de Filipos, hermanos, en este estudio de la iglesia de Filipenses, cuando nos relacionamos, o los que no estén relacionados con el pueblo de Filipos, ¿verdad? Es un pueblo que cuando el apóstol Pablo salió en su segundo viaje misionero, va rumbo a Asia, ¿verdad? Y no sé si unos han escuchado, ¿no?, que Pablo en una noche tiene como un sueño, ¿verdad?, una visión que se le aparece un hombre y dice, pasa por Macedonia y visítanos. Bueno, pues esa Macedonia se refiere prácticamente, pasa a Europa, ¿verdad?, y visítanos. Y Filipos pues se encontraba, o era una colonia al norte, ¿verdad?, de Macedonia, de la región de Macedonia, y Pablo va para Macedonia en forma de dirección, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo, y empieza ahí a relacionarse. Los que hemos leído el libro de Hechos, capítulo 16 más o menos, o hemos leído el libro, ¿verdad?, la carta a los filipenses, pues nos damos cuenta, ¿verdad?, del amor, del gozo, de la pasión que sentía el apóstol Pablo por estos hermanos en Filipo, ¿verdad? Vamos a ver, dice en el versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Dice en el versículo 1, ¿verdad?, del capítulo 4 de Filipenses. 4 capítulos solamente tiene la carta de Filipenses. Alrededor de 12, 13, 14, 15 minutos nos llevaría, hermanos, de leer esta carta. Ya que termine el servicio, les invito, ¿verdad?, que lleguen a su casa, ya que terminen los alimentos y que llegue y descanse a su casa, que tomemos un tiempo, ¿verdad?, para estudiar esta carta y que podamos de una manera u otra comprender un poco más de lo que hemos estado hablando por estas semanas. Cuando Pablo le escribe esta carta a los filipenses, que viene el hermano Epafrodito, ¿verdad?, por si Epafrodito vino de parte de la iglesia de Filipos, ¿verdad?, donde el apóstol Pablo se encontraba en una prisión, ¿verdad?, una prisión romana, y como que él viene y les trae las noticias, ¿verdad?, de lo que estaba pasando en Filipos, y de una manera u otra Pablo refleja siempre el amor que tenía, ¿verdad?, por ese pueblo, por esa iglesia, por la primera iglesia que el apóstol Pablo había fundado en Europa, ¿verdad? Y empezamos a leer la carta y miramos como que el apóstol Pablo sentía un cierto aprecio, un cierto afecto por esa iglesia, aunque no nos explica qué es lo que dijo Epafrodito, ¿verdad?, que eran las noticias que Epafrodito traía hacia Pablo referente a lo que estaba pasando en Filipos. Pues sí miramos, ¿verdad?, que tal vez había preocupación, pues de una y otra manera miramos que el gozo, que la paz, que el descanso en el Señor, ¿verdad?, que el descanso en Cristo era reflejado en esta carta que Pablo le estaba enviando a la carta al pueblo, ¿verdad?, de Filipos por medio de este Epafrodito. También miramos que tal vez había
A pesar de las necesidades y problemas que ellos tenían, pues había también inconveniencias, ¿verdad? Dice en el versículo 2, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, como que Epafrodito le dijo, bueno, pues el pueblo como que está angustiado por ti, y sí estaba angustiado, ya tenían como 2 años que no habían oído del apóstol Pablo, no sabían qué es lo que había pasado con él, sino que Epafrodito se da cuenta que estaba prisionero, viene y le trae prácticamente el reporte, y Pablo los empieza como a exhortar, y se da cuenta como que tal vez entre Evodia y Síntique, que unas hermanas que eran de la iglesia que estaban juntamente con él en ese plan de evangelizar al pueblo de Filipos, pues como que había unos roces entre estas hermanas. Entonces Pablo empieza a tratar de poner orden por medio de esta carta, y ese es más o menos el reflejo, hermanos, del pueblo de Filipenses, ¿verdad? Que un pueblo que tal vez estaba sufriendo, un pueblo que tenía necesidad, que tenía inquietudes, que tal vez tenía problemas, pero Pablo les envía esta carta con todo su amor, y cuando miren esta carta ustedes, o tomen un poco más de tiempo, que tal vez en estas semanas nos ha faltado, ¿verdad?, dar la explicación o profundizar prácticamente en esta carta, ustedes notarán que el apóstol Pablo siente un gozo, siente una carga y siente un verdadero amor por este pueblo. Y como les decía, ¿verdad?, el pueblo de Filipos, a la manera de escribir la carta, el apóstol Pablo quizás estaban en un momento cuando ellos el gozo lo estaban perdiendo, el gozo que se les había predicado cuando Pablo dio el segundo viaje misionero. Tal vez él se da cuenta como que ya estaba menguando, como que la ansiedad, como que los problemas, como que las circunstancias que el pueblo estaba pasando, estaban batallando. Y nos damos cuenta que prácticamente seguimos estando igual. Si Pablo estuviera nuevamente aquí con nosotros y Pablo hubiera traído el evangelio a la iglesia de Life Church o iglesia en español o a nosotros, prácticamente creo que esta iglesia de Filipos también nos la pudiera haber mandado a nosotros. ¿Por qué? Porque pues creo que prácticamente la mayoría de los que estamos aquí en una u otra ocasión de nuestras vidas hemos perdido el gozo. Ha venido el descuido espiritual de nosotros, que hemos dejado de buscar a Dios como tenemos que buscarlo, y nos hemos enfocado en las cosas que estamos pasando, y produce eso ansiedad. Y cuando una persona está ansiosa y ha perdido el gozo, pues prácticamente por naturaleza pierde el deseo de buscar a Dios. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que enfocar, ¿verdad? De que no haya nada ni nadie que nos robe el gozo que nosotros tenemos en Cristo Jesús, porque robándonos ese gozo nos va a robar la necesidad y el deseo de nosotros buscarlo y pasar tiempo con Él. Una estadística que estaba mirando yo por las cosas de que la gente se preocupa, ¿verdad? O que nos preocupamos, el 40% de las personas o de las cosas por las que las personas nos preocupamos, por el 40% dice esta estadística que nunca sucede, nunca pasa. Nos preocupamos, nos roba el gozo, no sé cuál sean esas situaciones que nosotros pasamos en nuestras vidas, pero el 40% de esas situaciones nunca pasan en nuestra vida, pero el 40% de nuestro tiempo pues sí lo roba, y roba la paz y quita el gozo, ¿verdad?, de nosotros. El 30% de las cosas que nosotros nos estamos preocupando son cosas que ya pasaron. A veces estamos preocupados por el pasado. Quiere decir que como quiera no tiene caso que nosotros nos estemos preocupando por eso. El 10% de cosas que nosotros nos preocupamos son cosas innecesarias. Son cosas que cuando no pasan o pasan o no pasan, decimos, bueno, pues no tuvo caso yo que me hubiera preocupado, no me hubiera preocupado, como quiera no iba a haber un cambio, no iba a dar un resultado o algo negativo en mi vida, pero como quiera es un 10% que nosotros nos estamos preocupando y no hay nada que podamos que hacer. Dice, hay otro 10%. Hay un 10% que nosotros nos estamos preocupando y realmente, hermanos, no hay nada que esté en nuestras manos. No hay nada que nosotros podamos hacer, y como quiera ese 10% dice que nosotros nos estamos preocupando. Y hay otro 10%, para finalizar el 100% de las preocupaciones, como les digo, que no hay nada por hacer. Hay algo por hacer en el 10%, y en el otro 10% dice que no hay nada por hacer. Prácticamente, hermanos, cuando nosotros miramos todas estas cosas por las cuales nosotros nos preocupamos en cada etapa, en cada circunstancia de nuestras vidas, esto solamente produce ansiedad
y esto produce que nosotros nos estemos alejando de Dios. ¿Por qué? Porque la preocupación, eso no es algo que nos acerca a Dios. Eso es algo que nos está alejando de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a estar cerca de Dios, las preocupaciones, todos los porcentajes estos que yo acabo de mencionar, no son parte de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos a rendir nuestra vida a Jesucristo y aprendemos a que pase, a que lo que vaya a suceder o no vaya a suceder no está en mis manos, yo no tengo ningún poder y todo se lo rindo a Cristo y Él sabrá lo que hace o lo que no hace, solamente yo tengo que mantener el gozo en Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que la palabra nos exhorta, como Pablo lo decía, ¿verdad? A los filipenses, regocijaos en el Señor. Amén. Pero dice, otra vez os digo, regocijaos. ¿Por qué? Porque ya cuando uno le dice, como uno de papá le dice al niño, limpia tu cuarto, ya se lo está advirtiendo. Pero cuando le vuelve a decir, te estoy diciendo que limpies tu cuarto, como que ya es una orden como que más fuerte, ¿verdad? La primera fue una orden como permisiva y la otra ya es una forma de que le está diciendo como que lo haces o lo haces. Aquí Pablo le dice a los Filipos, a la iglesia que él amaba, porque no tiene ninguna queja alguna de esta iglesia cuando viene Epafrodito, ¿verdad? A darle reporte solamente en esas iniquidades, en esas inquietudes. Él les dice, regocíjense. Otra vez les digo, regocijaos. Que ese gozo que debemos de tener, que ese gozo que yo les enseñé en mi primer viaje misionero, que fui a visitarlos, no lo pierdan. Ustedes me miraron cómo sufrí yo, cómo era apedreado. Ustedes se dieron cuenta cuántas veces estuve en el mar perdido, cuántas veces me dieron por muerto y aquí estoy gozoso. Tal pareciera que esta carta Pablo la está escribiendo, ¿verdad? Allá en Cancún, ¿verdad? O en Destin, como, oh hermanos, regocijaos, yo estoy acá. Vine a visitar México y me descubrí un lugar hermoso que se llama Cancún. Regocíjense, yo me estoy regocijando, pero no. Ya cuando venimos a la realidad, Pablo estaba en la cárcel. Eso es absurdo, ¿verdad? Como de nosotros pensar eso. ¿Cómo nos pide regocijar de una persona que está en la prisión y nos está diciendo nosotros que tenemos la libertad en Cristo, que tenemos la libertad de seguir amasando, de seguir caminando en las cosas de Dios, que nos regocije? Por eso es importante que nosotros apreciemos esta carta y por eso les decía que si pueden tomar un momento para leerla cuando lleguen a sus hogares antes de dormir, tómense en 15, 20 minutos y léanlo, hermanos. Son solamente 4 capítulos. Dice el Evangelio en Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este es nuestro Señor Jesucristo. La prueba suprema, ¿verdad? La mejor evidencia que nosotros tenemos de alguien que sufrió por nosotros, por las adversidades, por las cosas del mundo, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos lo está diciendo, ¿verdad? Estas cosas he hablado para que en mí tengan paz. Es en nuestro Señor Jesucristo que ese gozo y que esa paz que nosotros necesitamos tener es solamente en Él. Y cuando nosotros lo leemos, tal vez decimos, pues sí, ¿verdad? Estas cosas os hablo para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Cuando nosotros estamos en este momento, nosotros guardándonos de la lluvia que estamos en la iglesia, ¿verdad? Estamos guardándonos en la iglesia de la lluvia. Pero aquí me llama la atención a mí lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado, después de que Él ya se estaba despidiendo de sus discípulos, para que en mí. Eso se refiere que nosotros tenemos que estar en Jesucristo, para que en mí tengan paz y no teméis, no tengan aflicciones, porque yo confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido las tentaciones, yo he vencido el pecado, yo he vencido todas las cosas malignas de esta vida. Jesucristo las venció, Él ya las venció, Él ya sabe que sí se puede vencer el pecado, Él sabe que se puede vencer la tentación. Es por eso dice que Él nos exhorta, ¿verdad?, a que en Él podamos nosotros hacer y realizar lo mismo. Jesucristo sufrió, dice que en todo lo que nosotros hemos sido tentados, Él fue tentado de igual manera. Así lo expresa la palabra, ¿verdad? No dice específicamente en qué, pero sí dice que Él fue tentado al igual que nosotros. ¿Cómo mantengo el gozo del Señor? Para continuar, y vamos a ir al punto número 1. Dependiendo de Dios plenamente
en oración y ruego. Filipenses 4:6, hermanos, dice, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. En la oración, hermanos, es donde nosotros nos entregamos a Dios. En la oración es donde nosotros reconocemos la grandeza de Dios. En la oración es donde nosotros nos intimidamos con Él y conocemos que para Él no hay nada imposible. Yo se los puedo decir ahorita, ustedes lo acaban de escuchar de mis labios, pero es en la verdadera oración, cuando nosotros profundizamos en esa relación con Él, en esa intimidad con Él, cuando realmente lo conocemos. Es una comunión que empezamos a tener con Él, y en esa comunión empezamos a descubrir su poderío, que no importando las circunstancias que nosotros pasemos, sabemos y reconocemos en este tiempo de oración y ruego que nosotros dependemos simplemente de Él. Dice, con oración y ruego, toda oración y ruego, hermanos. Muchas veces nosotros estamos orando y tal vez en este lugar haya personas que dicen, bueno, pues yo no sé orar. Pues orar, hermanos, solamente es platicar con Dios. Así como dijo el pastor ahorita, ¿verdad? Que cuando estemos comiendo no platiquemos con gente que conocemos, sino que platiquemos con gente que a lo mejor no nos hemos relacionado. Es bonito. Es tiempo de que si tú no te has relacionado con el que te tienes que relacionar, que es nuestro Señor Jesucristo, es bonito que en esta noche, en este día, empecemos a tener ese tiempo de oración. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a descansar en Él y empezamos a aprender y tener esa intimidad para que lo empezcamos a conocer tal y como Él quiere que lo conozcamos. Dice oración y ruego, hermanos, porque no nomás es solamente ya este nivel de orar, ¿verdad? Hay necesidades, hay preocupaciones, hay angustias, hay cosas que nosotros estamos pasando que no solamente es de platicarlas, sino que hay que rogar. Dice oración y ruego. Cuando alguien está rogando, cuando unos novios, ¿verdad? El novio quiere dejar a la novia o la novia quiere dejar al novio y viene la novia, lo miramos en las telenovelas, que me imagino que también pasa en la vida real, ¿verdad? No te vayas, te amo, Feliciano, José Feliciano. Y son novelas que nosotros miramos donde la mujer se rinde, ruega por el amor de ese hombre que se está retirando. Dice que de esa manera nosotros así vengamos a rogarle a Dios. Hay situaciones que podamos orar, que podamos platicar, pero va a haber situaciones, hermanos, que nosotros tenemos que rogar, implorar. Yo no sé, todos nosotros tenemos una vida diferente. Saliendo de aquí, todos tenemos nuestras necesidades diferentes. Yo tengo mis necesidades y sé que cada uno de ustedes tiene sus necesidades. Tal vez mi necesidad solamente de orar y rendirme delante de Él. Tal vez la necesidad mía mañana va a venir de ser a rogarle a Él. De decir, Dios, haz algo por mis hijos, haz algo por mi matrimonio, haz algo por mi vida, por mi salud. Yo no sé cuál sea la situación que tenga usted o que esté pasando, pero aquí la palabra nos está aprendiendo que mantener el gozo en el Señor es dependiendo de Él para todo, en oración y ruego. Dice el salmista en el Salmo 28:7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabé. Jehová es mi fortaleza y Jehová es mi escudo, dice el salmista. Cuando él se encontraba angustiado, él dice, Jesús o Dios, Jehová, era mi fortaleza, Él es el que me fortalecía, yo ya estaba sin fuerzas, yo ya no sabía qué hacer, pero Él era mi fortaleza, Él era el que me levantaba, Él era el que me sustentaba. Y luego dice también, y Jehová era mi escudo. No solamente Jehová lo fortalecía y todo, sino que lo protegía, ¿verdad? El escudo es una forma de protección que nosotros nos protegemos de los dardos, en ese tiempo los soldados se defendían y se protegían de las flechas, de las espadas. De la misma manera el salmista lo relaciona, ¿verdad? Que Jehová es su escudo, su protección, el que nos va a cubrir, el que nos va a guardar. Y eso es parte de lo que sucede cuando nosotros estamos en una plena oración, ¿verdad? Él nos está guardando, Él nos está cubriendo y Él nos está ayudando para que sea un dardo de nuestros pensamientos o sea un dardo del enemigo, nosotros podamos estar guardados y podamos estar fortalecidos en su presencia. Otra manera de las que podemos mantener el gozo en el Señor, hermanos, es siendo agradecidos con Dios. Ya lo leímos en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, como lo leímos. Pero continúa, con acción de gracias.
Una vez que oramos, una vez que gemimos, ¿verdad? Que rogamos, dice la palabra que con acción de gracias también tenemos que venir con un corazón agradecido. Dice en Hebreos 12:28, puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Hasta ahí el escritor de los Hebreos dice, nosotros estamos recibiendo algo, Iglesia Life, nosotros estamos recibiendo algo que hay personas allá afuera de la iglesia que no están recibiendo. Es la herencia de un reino inconmovible, un reino que no se va a quitar. No es un reino como el de Siria, que reinó, como un reino como el de Babilonia, que reinó el rey de Babilonia y se le quitó, los de Siria, los de Egipto, y reinos que han pasado y han pasado, el reino de Inglaterra. Este dice que un reino eterno. Nosotros hemos heredado el reino eterno y por eso, solamente por eso, dice la palabra de Dios, que debemos de ser agradecidos. Las mismas problemas, las mismas circunstancias que desde esta fila hasta acá nosotros pasamos, la gente que no tiene a Jesucristo como su Señor y su Salvador en el mundo, también las está pasando. Las enfermedades no solamente las tiene la gente en el mundo, también la iglesia. Escasez, todo lo que nosotros podamos pasar, ellos también la tienen. Pero hay una diferencia que Hebreos nos exhorta y nos dice, ¿verdad? Puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, algo que no se nos va a quitar, ya se nos fue dado. Seamos agradecidos, hermanos. Y lo dice más adelante, dice, inspirados por esa gratitud de que ya recibimos el reino, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Es una de las cosas que hicimos ahorita antes de la predicación, ¿verdad? A base de ese amor que nosotros reconocemos, que suframos lo que suframos, que padezcamos lo que padezcamos, tenemos un reino celestial que se nos ha prometido y que no se nos va a quitar. Dice que seamos agradecidos y que vengamos y lo adoremos y lo exaltemos. Y en ese momento, las cargas y preocupaciones que nosotros traemos, al igual que el mundo las trae, es el tiempo de que nosotros se las entregamos a Dios y se las dejamos. Y si nuestra vida le pertenece a Él, nuestras cargas y preocupaciones, démoselas a Él. Amén. Aprendamos a hacer eso, hermanos. Y una de las cosas que podemos aprender a hacer eso es, pues, mirando lo que Dios ya hizo, ¿verdad?, con nosotros y no lo que nosotros queramos hacer. Porque muchas veces nos enfocamos en lo que queremos que Dios haga. Muchas veces nos enfocamos en lo que queremos. Dios nos da algo y queremos que Dios haga otra cosa y nosotros ya estamos enfocados en la cosa que queremos y no en lo que ya nos dio. Un niño estaba llorando y le dice su papá, ¿qué tienes? Dice, es que quiero un chocolate. Ahorita te lo compro. Y se le olvida al papá y el niño al ratito empieza a llorar y empieza a llorar otra vez. El niño dice, ¿qué tienes, mijo? Dijo, es que quiero un chocolate. Ahorita te lo compro. Y el niño insistía y al papá se le olvidaba. Al final el papá le compra el chocolate y el niño se lo empieza a comer. Y después de 3, 4 minutos el niño empieza a llorar otra vez. Dice el papá, ¿pero por qué estás llorando? Si ya te compré el chocolate. Dice el niño, sí, papá. Pero ahora con cada mordida que le doy, me queda menos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Como le decía de Dios, Dios nos da algo y queremos, apenas nos lo está dando o apenas estamos en el proceso de recibirlo y ya estamos nosotros pensando en qué más le vamos a pedir a Dios, en qué más Dios nos puede dar, cuando la palabra nos dice que ya debemos de estar agradecidos por lo que ya Dios nos dio. Déselo fuerte porque es para Él. Otra de las maneras que mantenemos el gozo del Señor, hermanos, es filtrando nuestros pensamientos. Porque es en nuestros pensamientos donde nosotros tenemos las mejores luchas, las mejores batallas y muchas veces las podemos perder. Por eso es que nosotros no podemos perder el gozo de esa manera, ¿verdad? Tenemos que filtrar todos los pensamientos que vienen a nuestra vida. Dice la palabra en Filipenses 4, del 7 al 8.
y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice la palabra? En esto pensad. Si es verdadero, piensen en ello. Pablo se la pasaba pensando tal vez en las prisiones de que él quería salir predicando. Él no estaba en la prisión por haber robado algo, por haber dañado algo, por haber exhortado a alguien, por haber por haber hecho trampas, ¿verdad? O defraudado a alguien cuando él vendía sus tiendas de campaña. Él no estaba en la cárcel por criminal. Él estaba en la cárcel por predicar la palabra y por defender el evangelio. Esa era la situación por la que él estaba en la cárcel. Él no estaba en la cárcel tal vez por los que están los prisioneros ahorita en este momento en la prisión, ¿verdad? Él estaba en la cárcel por predicar algo que era verdadero. Y él les explica a los filipenses: hey, filipenses, todo lo que es verdadero, piensen en ello. Todo lo honesto. Si lo que nosotros estamos pensando es honesto, en eso pensemos. Si lo que nosotros estamos pensando es deshonesto, filtremos ese pensamiento. ¿Por qué? Porque ese pensamiento nos va a robar el gozo del Señor. Si es justo, si usted está pensando algo con injusticia, sáquelo, filtremos. Ahora, cuando le digo filtre, no crea decir que yo no lo tengo que hacer. Yo también lo hago y lo tengo que hacer. Si hay algo que yo quiero realizar y eso implica que con eso voy a estar haciéndole daño a otra persona, no lo hagamos. Filtremos esos pensamientos. Todo lo amable. Si lo que nosotros estamos haciendo o pensando realizar es algo rudo, es algo que vamos a dañar, que no trae amabilidad, que no trae el carácter de Jesús en nosotros, o no lo vamos a reflejar, no lo hagamos. Todo lo que es de buen hombre. Si hay virtud en alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensemos. ¿Quién es digno de alabanza? Nuestro Señor Jesucristo. Pues en eso pensemos. Si nosotros estamos pensando, si estamos batallando con esos pensamientos, filtremos esos pensamientos. Todo el tiempo, hermanos, nosotros estamos pensando en algo. Desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, mucha gente, hasta dormidas, se levantan cansadas. ¿Por qué? Porque dicen que se la pasaban pensando y soñando y preocupados por lo que iban a hacer al día siguiente. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está descansando. Todo el tiempo estamos pensando en algo. Desde que usted se levanta, está pensando qué va a hacer de comer, qué va a desayunar, si va a llevar a los niños a la escuela, si los va a llevar al doctor, qué va a comer, qué va a comprar, qué va a gastar. Todo, hermanos. ¿Qué va a pagar? ¿Cómo lo va a pagar? Entonces, siempre estamos pensando. Me llamaba la atención cuando estaba preparando el mensaje y me recordaba de un comediante que nosotros los mexicanos conocemos, ¿verdad? Que cuando hacía algo decía, fue sin querer queriendo. Yo creo que casi todos lo escuchamos esa frase, ¿verdad? Fue sin querer queriendo, hermanos. Eso es una mentira. Si yo tengo la intención, o si a mi mente viene la intención de fallarle a mi esposa, yo no le fallé a mi esposa cuando le fallé. Yo le estoy fallando a mi esposa desde que lo pensé, desde que no me di el tiempo para filtrar mis pensamientos. Jóvenes, ustedes no fueron rebeldes cuando su mamá les dio una orden y ustedes les contestan de mal modo, ustedes ya lo están pensando. No es algo como que dices, ay, se me chispoteó, fue sin querer queriendo. No. ¿Por qué? Porque esa rebeldía ya la tenemos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a filtrar esos pensamientos. Cuando nosotros estamos pensando hacer algo que a Dios no le agrada, no es que mañana vengamos y le digamos a Dios, Dios, perdóname porque no sabía lo que hice. Sí sabíamos lo que estábamos haciendo. Pero cuando vino ese pensamiento a nosotros, no lo supimos filtrar. No supimos decirle a Dios, Dios, quítame este pensamiento y déjame buscarte en oración y ruego
con agradecimiento, para yo estar limpio delante de ti. Que eso es realmente lo que el apóstol Pablo era lo que quería que la iglesia de Filipenses pasara. Que fueran hombres y mujeres limpios, puros, eran sus amados, eran su corona, eran el orgullo de Pablo. Cuando ustedes lean la carta se van a dar cuenta que es una carta que Pablo amaba. No era como la carta de Corintios que los regañaba porque hacían cosas que no agradaban a Dios. O la carta de Gálatas que ya estaban queriendo judaizarse otra vez. Sino que esta es prácticamente una carta a una iglesia que Pablo adoraba, que amaba. De la misma manera nosotros tenemos que aprender como jóvenes, como adultos, como padres. Cuando nosotros como matrimonio o como amistades o en el trabajo nosotros explotamos con el patrón, no quiere decir que explotamos en ese momento. Ya lo estábamos pensando. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos aprendiendo, no hemos aprendido a filtrar nuestros pensamientos. Cuando en la escuela, como a los jóvenes, te ofrecen un cigarrillo de cualquier sustancia ilegal o cualquier cosa que no puedes hacer, o te proponen cosas, tus compañeros en la escuela, en la universidad, que hagas, tú ya lo estás pensando. Pero la decisión se toma cuando no está la tentación, hermanos. ¿Por qué? Porque si yo ahorita les digo a todos ustedes, hermanos, preparémonos y mañana robaremos un banco. Si 2 o 3 de ustedes me dicen, hagámoslo, desde ahorita lo estamos pensando. Pero si usted toma la decisión de ahorita decir, yo no robaré, usted haga lo que yo haga, no va a cambiar su circunstancia. Si yo a usted lo vengo y lo quiero sonsacar, ¿verdad? Tomando un cigarrillo, una cerveza, un tequila, irnos de parranda, usted tome la decisión, filtre esos pensamientos. Cuando no haya nadie que te lo esté diciendo, para cuando llegue la propuesta, usted ya tenga filtrados sus pensamientos y diga, yo no hago eso. ¿Por qué? Porque ese momento es lo que hace que nosotros tengamos el gozo. Ese momento de los jóvenes, cuando vas a la escuela y te empiezan a proponer cosas que no debemos de realizar, o hacer cosas que no van de acuerdo con tu edad, o hacer cosas que no van de acuerdo con tu estatus. Filtremos nuestros pensamientos, jóvenes. Y los adultos también, todos. Ahora, ¿cómo lo filtramos cuando nosotros estamos enfermos? Tal vez aquí haya una mujer, un hombre enfermo, que dice, ok, pero esos pensamientos siguen estando en mi vida, porque no he mirado la mano de Dios obrando a mi favor, no he mirado la mano de Dios obrando al rescate mío. Pablo tampoco la miraba. Como le decía, un hombre prisionero que luchó, que sufrió, que fue golpeado, que fue dejado casi muerto muchas veces, él también. Pero él decía que él se gozaba con lo que ya se le había prometido y que las situaciones de este mundo no le iban a robar el gozo, no le iban a producir la ansiedad que le podía provocar lo que Pablo estaba viviendo. Pablo pudo ser el hombre más deprimido en esa prisión. Pablo pudo ser el hombre más inseguro de decir, wow, el Dios que se me reveló, que me mandó a predicar, no me está ayudando. Yo digo a los hermanos que Dios los va a ayudar y yo en la prisión no miro la ayuda por ningún lado. Pero nuestra ayuda que viene de Dios no depende de lo que nosotros estamos esperando recibir de Él, mis hermanos. Nuestra ayuda de Dios ya vino, que fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos lo dijo, no teman, porque yo estoy con vosotros y nosotros podemos estar con Él. Y mi gozo y mi fortaleza están en Cristo en todas las circunstancias, mis hermanos. En todas las circunstancias, sea la situación que usted esté pasando, su gozo debe de estar en nuestro Señor Jesucristo. Dice en Filipenses 4, del 11 al 13, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
En todo y por todos estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no traigo nada en mi bolsillo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa frase la hemos escuchado la mayoría de nosotros en deportistas, en gente, en artistas. Pero aquí lo está diciendo un hombre, hermanos, que dice: yo he aprendido a tener en abundancia. Pablo era un hombre de negocios. Él vendía tiendas de campañas. Él sabía lo que en un tiempo podía vender 100, 200, 300 tiendas de campaña. No me imagino, no sé cuántas. Cuando pudo haber tenido la necesidad y cuando no vendió ninguna. O pudo tener la necesidad de que tuvo que dejar todo ahí e irse corriendo porque venían a perseguirlo por predicar el evangelio. Porque ya me imagino a Pablo con sus tiendas de campaña vendiendo. Arrepentidos porque el reino de Dios está cerca. Van a decir: bueno, este está vendiendo tiendas de campaña o está predicando. Porque Pablo no perdía el tiempo. Pero Pablo reconoce que dice: yo sé vivir en todo, y en todo tiempo he sido enseñado. Ya aprendí. No se me tiene que enseñar, a nosotros se nos tiene que enseñar todavía cómo vivir en el evangelio, cómo vivir en los caminos de Dios. Dice Pablo: hey, yo ya he sido enseñado. En tribulación no me quita el sueño. En felicidad no me quita el sueño. En abundancia no me quita el sueño. Y si Dios me quita todo, mañana empiezo de ceros, pero puesta mi mirada, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento viene cuando nosotros lo ponemos en Cristo. Es en Cristo, hermanos. Es en Cristo donde nosotros podemos encontrar ese verdadero gozo. Dice Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo le dice a los filipenses: el que comenzó en ustedes lo que en mi segundo viaje misionero yo les llevé a predicar, Jesucristo lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Jesús no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Él dice que Él va a estar con nosotros, nosotros lo tenemos que creer, hermanos. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si creemos que Jesucristo está con nosotros todos los días, tenemos que creer que Jesucristo está aquí. Y si Jesucristo está aquí, nosotros tenemos que aprender a caminar y a vivir en Cristo. Que todo lo que hagamos nosotros sea en Cristo. Como decía Pablo, todo lo que pensamos nosotros que sea en Cristo. Si lo que estoy pensando, Señor Jesús, te agrada, démosle para adelante. Si lo que me está angustiando, Señor, te agrada, démosle para adelante. Pero esta carta y el apóstol Pablo eran personas que ya se les había predicado el evangelio, que habían conocido de Cristo. Y tal vez nosotros conozcamos de Cristo, pero tal vez aquí haya alguien que dice: pero ¿cómo puedo vivir en Cristo si no sé nada de Jesús? Pues lo primero que tenemos que empezar, hermanos, es nosotros reconocer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que todo lo que hagamos que esté mal delante de Dios, Él ya pagó por toda esa maldad. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, si tú quieres ser valiente
Y en esta tarde tomar la decisión como la tomó el pueblo de Filipos cuando Pablo les predicó. Yo te invito a que ahí donde tú estés, empieces para entregarle tu vida a Jesús. O tal vez tú ya le diste tu vida a Jesús, pero no has aprendido a vivir en Jesús, viviendo y haciendo cada día de tu vida, desde que te despiertes hasta que te duermas, haciendo solamente lo que a Él le agrada, lo cual es difícil, pero se puede lograr. Yo te invito que ahí donde estés tú, cierres los ojos y que si tú nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, hoy tú puedas empezar por donde tienes que empezar y que puedas rendirte a Él, reconocer que eres pecador y que dice la palabra que la paga del pecado es muerte, muerte eterna. Pero dice el escritor de los Hebreos que nosotros cuando aceptamos a Jesucristo recibimos una promesa de un reino eterno. Por eso es que te invito que ahí tú repitas conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy pecador y que he pecado solamente contra ti, mi Dios, y contra ti he pecado. Reconozco que tú enviaste a tu Hijo amado al mundo, Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayúdame, Señor, a vivir esa vida en plenitud, en gozo desde ya, mi Dios. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Te pido que a partir de hoy empieces tú a obrar en mis pensamientos, en mi vida, y que así como Pablo en esas adversidades, en esas prisiones, pueda reconocer que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entregamos nuestras vidas a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos hagas una nueva criatura, hombres y mujeres, que te podamos servir y que podamos poner y alinear nuestros pensamientos para empezar a tener el gozo de nuestra salvación, primero que nada, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.